Las funciones flecha son una de las novedades del ES6 o el ECMAScript 2015. Una expresión de función flecha tiene una sintaxis más compacta que una expresión de función regular, como vimos en la clase pasada, por lo que son una buena alternativa a esta última. La sintaxis, podemos ver así rápidamente, comenzaríamos con los paréntesis, la lista de parámetros, luego una flecha y entre llaves la expresión. Básicamente serían los parámetros, la flecha o scope y la expresión o el retorno, ¿verdad? Como un ejemplo podríamos ver ahora sí la función de suma. Entonces aquí podemos ver que la función flecha comienza acá. Tiene que llevar los paréntesis y dentro de los paréntesis los parámetros que se le vayan a pasar. Luego viene la flecha y la función o la expresión de retorno. En nuestro caso hará una suma de A más B. Si la expresión es de una única línea, entonces lo que esté aquí va a reemplazar el retorno. Lo que quiere decir es que lo que nos va a devolver es la sumatoria de A más B. Ejecutémosla. Bueno, también estamos asignándola a un valor a una variable para poderla utilizar, pero las funciones flecha son anónimas. Pero en este caso, pues, se pueden asignar a una variable para poder reutilizarla. Esta clase forma parte de un curso más completo publicado en Udemy. En la descripción del video te dejo el enlace del curso con el precio oficial y el descuento oficial de Udemy. También me puedes seguir en las redes sociales para enterarte cuando esté en promoción de mi parte con el precio más bajo. Entonces podemos ejecutar sumar. Vamos a poner sumar y le ponemos 5,3. Obviamente que aquí habría que asignarle a un valor. Aquí le van a quedar un usarlet. Le asignamos a un valor que puede ser R, va a ser igual a 5 y 3. Si nosotros hacemos un console log de R, nosotros vemos que devuelve el valor 8. Entonces, así básicamente es una función flecha. Y como dije anteriormente, son siempre anónimas. Estamos utilizando una estructura declarativa donde asignamos la función a una variable. Eso nos permite la reutilización, pero por definición estas funciones son anónimas. La sintaxis es mucho más limpia y más simple que las funciones anteriores. Como su nombre lo indica, son funciones definidas usando una flecha. Pero estas se comportan de una manera diferente a las funciones tradicionales en varios aspectos. En dependencia de lo que se requiera hacer, entonces el comportamiento de la función flecha va a ser diferente. Por ejemplo, esta función que nosotros tenemos aquí declarada, podríamos hacerla haciendo su equivalente a la función normal. Podemos decir que vamos a asignarla a suma 2, vamos a decir. Va a ser igual a function. Pongámosle que sumar 2. Vamos a tener parámetros A y B. Y luego hacemos un return de A más B. Y obviamente que esta sintaxis acá es mayor que esto de acá. Por lo tanto vemos que es más fácil el trabajo con las funciones flecha. Si solamente es un parámetro, no es necesario agregar los paréntesis. Por ejemplo, podemos tener, vamos a limpiar un poco acá, podemos tener ahí sumar y solo le vamos a pasar un parámetro. Entonces, si un solo parámetro, pueden ver que ya no marca error y vamos a decirle que sume esto más 5, por ejemplo. Y obviamente que si lo queremos ejecutar, entonces sería sumar y le pasamos 25. Pueden ver que esto es una diferencia porque ya no tenemos que usar los paréntesis. Obviamente que si hay más de un parámetro, entonces sí debemos de incorporar los paréntesis para poder agregar. Igual podemos tener valores por default. Y el funcionamiento sería igual a las de las funciones normales de JavaScript. Cuando no recibe parámetros, pues obviamente se ponen únicamente los paréntesis. Y podemos hacer aquí, por ejemplo, el nombre. Vamos a decirle aquí un nombre de Daniel Jorge. Entonces, si aquí nosotros mandamos invocar esta función, esto es el return. Entonces el return viene y es lo que devuelve invocar esta función. Entonces cuando no tiene parámetro,
solamente basta con poner los paréntesis. Si hay un parámetro únicamente, no hay necesidad de poner los paréntesis. Si hay más de un parámetro, entonces tendría que utilizar los paréntesis y las variables separadas por coma. Cuando vamos a devolver un objeto, vamos a ver más adelante lo que es un objeto, básicamente son los paréntesis, las llaves, ¿verdad? Los que identifican un objeto. Entonces en ese caso necesitamos envolverlo en paréntesis para poder conservar el objeto que está retornando. Por ejemplo, acá tenemos el ID, que es el parámetro que se pasa acá, se pone aquí, y el nombre, pues, que sería un valor literal. Entonces cuando mandamos invocar esta función, él nos devuelve un objeto. Y como les digo, como es un objeto, entonces no podríamos utilizar las llaves, porque las llaves también las podemos utilizar cuando hay más de una línea. Por ejemplo, acá nosotros tenemos ahí y le podemos decir cuando sería más de una línea, por ejemplo, supóngale que vamos a poner aquí la de promedio, y le vamos a pasar tres parámetros, A, B y C. Entonces, primeramente queremos hacer una variable que se llame suma y sumemos los tres valores, A, B más C. Y luego haremos un return. Claro, esto también se puede hacer en una sola línea, pero la idea es practicar el multilínea en este sentido. Suma entre 3. Acá obviamente ya no estamos invocando a la función promedio, perdón, getPersona, pero aquí tenemos ya estos valores. Entonces, por ejemplo, 1, 2 y 3. Y vemos que el resultado es 2, para que el promedio. Entonces, cuando es más de una línea, pues tenemos que utilizar una llave. Pero cuando lo que se retorna es un objeto único, entonces utilizamos los paréntesis. Más adelante, ya cuando estemos en el curso, vamos a ver diferencias más marcadas del uso de las funciones flecha. Ya como son elementos bastante nuevos, es posible que si miras en algún ejemplo que veas, puedes ver la sintaxis y te confundas un poco porque tal vez no estás acostumbrado a verlo. Entonces mi objetivo era incluirlo en el curso, en esta parte, para también presentarlo, porque lo utilizaremos bastante en el curso meramente dicho.